Hola, ¿qué tal? Bueno, continuamos con cocina regional. En esta oportunidad vamos a trabajar con lo que es la región del noreste argentino, que comprende las provincias de Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Chaco, Formosa, parte de Santa Fe. Esta región, bueno, incluye lo que es la Mesopotamia. Entonces está caracterizado por la afluencia de ríos, está caracterizado también por el consumo de lo que es la mandioca, consumo generalizado del mate, que es una bebida típica, tradicional de esta región, que se ha expandido hacia todo el territorio nacional. Otra cosa que vamos a destacar, digamos, dentro de los productos típicos de esta región, es que se ha extendido también lo que es el consumo del chipa, ¿sí? El chipa, que es un pancito elaborado a partir de harina de mandioca y queso, que hoy por hoy los podemos degustar en cualquier provincia de nuestro país. Una de las características que va a tener esta región es la fuerte influencia guaraní, que es el legado de los guaraníes que deja toda esta impronta gastronómica en cuanto a lo que es la utilización de diferentes productos típicos de esta región, ¿sí? Bien, vamos a pasar. Decimos que, bueno, como les dije recién, el principal producto consumido en esta región es la mandioca, que reemplaza al maíz. Como lo hacen, por ejemplo, en el noroeste argentino, que se consume mucha cantidad de maíz. Bueno, acá lo que vamos a encontrar en reemplazo de ese maíz es el consumo de la mandioca. Es más, a la mandioca la pueden consumir también en reemplazo del pan. La mandioca la consumen hervida, a la plancha, asada, frita, en sus harinas, diferentes harinas, féculas, tapioca, que es una harina más gruesa, ¿sí? Esta mandioca la van a incorporar en diferentes preparaciones, diferentes productos, como recién mencionábamos, el consumo de lo que es el chipá, pero a su vez también aparecen preparaciones como las sopas, golquibebe, entre otras preparaciones en las cuales se puede incluir también la mandioca, ¿sí? La mandioca o la tapioca. El reviro también, son preparaciones donde vamos a encontrar la utilización de la mandioca. Acá sí se consume lo que es la carne vacuna, tanto Entre Ríos como Santa Fe. Son provincias ganaderas por excelencia, donde encontramos carnes de muy buena calidad, y bueno, son las principales regiones, ¿sí? A su vez, aparte tenemos lo que es el consumo de los pescados, esto de los ríos que mencionamos recién, tiene fuertes afluencias de río. Entonces todo lo que son pescados de río, del río Paraná, son los que vamos a encontrar en esta región, ¿sí? A su vez encontramos una gran producción frutícola, entre lo que encontramos, por ejemplo, lo que son los cítricos, el limón, la naranja, la mandarina, frutos tipos tropicales, el ananá, la banana, entre otros productos, ¿sí? El mango, bueno, entre los productos más destacados. A su vez se consume lo que es el ganado porcino, ¿sí? como ganado fresco, como carne fresca, o también se utilizan lo que son los embutidos, los chacinados. Dentro de las recetas típicas tenemos el yaporá o yapura, que es un cocido que se elabora a base de porotos, que después vamos a describir. El reviro, que es una especie de guisado que se hace con carne, con mandioca. El quibebe, que es como una especie entre una sopa y un puré que se hace a partir del maíz y el zapallo, ¿sí? Y después tenemos el vaipay, que es un desayuno típico de la campiña. Dentro de lo que son los platos de influencia de la región, recordemos que los guaraníes se ubicaron en Argentina, sur de Brasil, Uruguay y Paraguay. Y de aquí también tenemos influencias de platos brasileños como el feijão preto, el cachorro quenche y el pirón o piprán, que se hace con fariña, ¿sí? Fariña de mandioca. Dentro de lo que es la cocina tradicional, el primer plato que vamos a encontrar es el yaporá, que es un cocido que se hace a partir de porotos, como bien les explicaba recién.
Muchas veces también se suele utilizar lo que es el poroto negro y se hace una especie de cocido, como si fuese algo así como, a ver cómo decirlo, como una guiso, ¿sí? O como una minestra elaborada a partir de este poroto. Y bueno, se agrega todo esto, lo que es el maíz a punto, la carne en trozos. Es como si fuese una especie de locro, ¿sí? Por decirlo de una forma. Se agrega sal, bueno, y se la espesa con mandiocas cortadas en trozos. La mandioca es una raíz típica de esta región que tiene la característica de ser bastante fibrosa, ¿sí? Tiene mucha fécula, mucho almidón en su composición y es bastante fibrosa. Entonces cuando le agregan la mandioca, lo que hace la mandioca es largar ese almidón y va a espesar todas las preparaciones. Y cuando el zapora se hace sin carne, se lo utiliza para lo que es la época de Semana Santa. El bait pai es un desayuno tradicional, como les decía recién, de los peones del campo. Es parecido a una polenta. Los peones del campo empiezan su jornada laboral muy temprano, en la mañana, 4 o 5 de la mañana. Entonces preparan su bait pai. Ese bait pai está constituido por es como una especie de pasta o puré que se hace con polenta y se le agrega lo que es el choclo, la farina, es bastante espeso y se le agrega carne. Ese desayuno campestre que se suele realizar en los peones de campo también se utiliza como acompañamiento en los asados. O sea que el bait pai no solamente se utiliza para estas viandas que llevan los peones para hacer frente a su larga jornada laboral, sino que también es un acompañamiento, una guarnición que se utiliza con el asado. El pirón o piprón, que es lo que le decía hace un ratito, se hace con la farina, es como una especie de puré también que se hace con la harina de mandioca y bueno, se remoja con un caldo hipergraso, con mucha cantidad de grasa, con mucha gelatina que se obtiene del hueso de la vaca, y la verdura también se utiliza como acompañamiento del puchero. Se llama pirón o piprón, ¿sí? Es también característico de Brasil el pirón o piprón. El quibebe, que es lo que le decía recién, es una especie de puré. Como dice, es entre una sopa y un puré la consistencia. Y se hace a partir del zapallo y la harina de maíz o la polenta, ¿sí? Es como si fuese algo así como una humita, ¿sí? Pero elaborado con la polenta de maíz. Bueno, como les decía recién, la base de la alimentación de la región es la mandioca, que es una planta que crece principalmente en lo que es la selva, en el noreste argentino. Y como les había explicado recién, se pueden consumir asadas, fritas, cocidas, las diferentes harinas y los diferentes grados de extracción de las harinas, desde lo que son féculas, la harina de mandioca, la tapioca, que es un poquito más gruesa. A base de esta mandioca podemos encontrar el chipán o la chipa, que en algunas regiones también le dicen la chipa, que son estos pancitos horneados que se hacen a partir de la fécula, de la mandioca y el queso criollo. Y bueno, lleva jugo de naranja, diferentes ingredientes. El caburé, que también es una preparación típica, la forma tradicional de hacer el caburé es tomando ramas y envolviéndola en una masa, que esa masa se hace con grasa de pella, queso criollo, salmorejo y almidón de la mandioca. Hoy en día vienen como unas varas metálicas donde se envuelve esa masa y se cocinan a las brasas. Eso es el caburé. El reviro es otra preparación que se utiliza a base de carne. También lleva la mandioca como ingrediente principal, ¿sí? Bueno, lleva cebolla verdeo, perejil, huevo, entre otros productos. La sopa de mandiocas, esta se consume prácticamente durante todo el año, no tiene fecha o época de consumo. Obviamente el ingrediente principal es la mandioca y tiene otros ingredientes como por ejemplo lo que es la carne, la cebolla de verde.
Las albóndigas de charque o charqui. El charqui, bueno, ya lo hemos visto anteriormente, son las carnes desecadas al sol. Esto, bueno, en esta región lo que acostumbran a hacer es, posterior a esto, hidratar la carne hasta que esté bien tiernita, y en base a eso después elaboran las albóndigas. ¿Cómo las hacen? Machacan con el mortero esa carne hasta que quede una pasta, y posteriormente le agregan pan remojado con leche, agua, huevo, les dan la formita de lo que son las albóndigas, y después esos los fríen. Eso, generalmente estas albóndigas de charqui lo que hacen es hacer estofados de papa, por ejemplo, papa, batata, mandioca, y las acompañan a esos estofados. Las otras que tenemos son las albóndigas de ñame ñame, los tenemos aquí abajo, ¿sí? El ñame o ñame es una raíz también de la región, junto con la mandioca son los dos productos más consumidos. Esto que tenemos aquí abajo es bastante fibroso, es muy fibroso y tiene un ligero gusto picante. Entonces, como es muy fibroso, hay que hervirla mucho hasta que estén bien tiernitas. Después se hace un puré y queda como si fuesen una bomba de papas, ¿sí? Se le agrega huevo, todo lo que son los condimentos, se une, se forman las albondiguitas que se rebosan y después se frían. Y acá las tenemos. Es muy similar a lo que son las bombas de papa. El vellú es una tortilla que se elabora a partir de lo que es la tapioca, la harina de mandioca, leche, huevo y manteca. Esto, bueno, como dice acá, la palabra vellú es del vocablo guaraní que significa torta aplastada. Una tortilla, incorporan todos estos ingredientes, los aplastan y los asan, ¿sí? Esa es la tortilla vellú. Y bueno, como les había comentado recién, dentro de lo que es sus hábitos alimentarios encontramos lo que es el consumo del mate. El consumo del mate es de origen guaraní. Los guaraníes en las selvas misioneras, lo que hacían era obtener esta hoja que ellos consideraban que era un regalo de los dioses, las cosechaban, y dentro de una calabaza ahuecada colocaban las hojitas, colocaban agua caliente y bebían esta infusión. ¿Qué es lo que solían hacer? Era tomar la calabaza, como en algunos casos no tenían bombilla, sorberla y colar entre los dientes las hojas del mate, ¿sí? O en algunos casos tomaron una rama ahuecada también y hacían como si fuese una especie de filtro que hacía las veces de bombilla. Es una infusión que es común a los países que recién mencionamos: Argentina, Uruguay, Paraguay y todo lo que es el sur de Brasil. Cada uno de estos países tiene su costumbre, su modo y su forma de tomar el mate, ¿sí? Por ejemplo, acá en Argentina el mate se comparte, ¿sí? A diferencia del Uruguay, que muchas veces el uruguayo no comparte el mate, ¿sí? En el Paraguay y en Brasil se utilizan los mates, los mates grandes, los tipo porongo que se llaman, que se van chupando, es el chupe pase que se le dice, se chupa y se va pasando. Esa es la forma de consumir el mate. Argentina es el principal productor de yerba mate, ¿sí? Exporta también gran cantidad de esta yerba mate, y es la selva misionera es el principal productor. Misiones, Corrientes, Entre Ríos, más que nada Misiones y Corrientes producen la yerba mate, y de ahí lo distribuyen a toda la Argentina, y lo distribuyen también a Uruguay, Paraguay, a Brasil, y bueno, y lo exportan para otros países. Tiene todo un procedimiento, la yerba mate, ¿sí? Se hace todo lo que es secado, canchado de la yerba, y todos son procesos naturales, sin agregado de ningún tipo de aditivo, ¿sí? Bien, se toma dentro de una calabaza huecada, que también se le denomina mate, y la planta de la cual se produce esta bebida se llama también mate, Caamatis, que se cultiva, como dijimos recién, en Misiones y en Corrientes. Entre Ríos no sé por qué dije Entre Ríos, pero en Entre Ríos. Bien, esas serían las principales características del mate. Hay diferentes variantes de mate, también, así como dijimos que varía la forma de tomar mate
entre uruguayos, paraguayos, brasileños y argentinos. También hay variantes en cuanto a la forma de tomar mate prácticamente en toda la Argentina, ¿sí? Hay regiones donde, por ejemplo, lo que es el noreste argentino, el mate se toma sin que llegue a la temperatura de ebullición y el mate es amargo. Por ejemplo, en Córdoba se toma con agua hirviendo y dulce, ¿sí? Por ejemplo, en la zona de La Pampa se utiliza un trozo de caramelo quemado, de azúcar quemada. Bueno, y así podemos encontrar muchas formas de tomar mate. Cada uno también tiene una forma particular de tomar mate. El clásico, ¿sí? El pampeano dulce, que es lo que les explicaba recién. El mate cocido es otra de las variantes que podemos encontrar, que es una infusión de mate, en el cual se hierve el agua con la yerba y posteriormente se cuela. El mate del noreste, que es el amargo que dijimos recién. También tenemos el mate frío, ¿sí? Que bueno, se me está hablando en este momento. Pero bueno, el mate que se toma frío, el tereré, ahí me salió. El tereré que se toma frío, que se suele utilizar jugos de naranja, cítricos, mangos, etcétera, o simplemente con un agua con limón, ¿sí? Eso es una costumbre más del noreste argentino, ¿sí? Eso dice la tradición de que en una época habían prohibido el consumo del mate porque era un estimulante, era muy estimulante. Entonces los aborígenes, los guaraníes, se introducían en la selva en busca de la yerba mate. Entonces cuando lo encontraban, armaban su calabaza y para que no los vieran que estaban hirviendo agua y que no vieran el humo, lo tomaban con agua fría. Sí, ahí se dice que surge de esa forma el tereré. Dentro de lo que es el mate clásico, se utiliza agua caliente sin que llegue a la temperatura de ebullición entre 90 y 95 grados. El mate o calabaza, que puede ser de diferentes materiales. Hoy en día encontramos metálicos, con calabaza, el de hueso, que se hace con el hueso de las patas de los animales, de plata también, que es de la época más de la colonia, el mate de madera, que también es otra opción, el metal que dijimos recién, el mate guampa, que le dicen que es el mate de cuerno, ¿sí? Y bueno, y después hasta de plástico podemos encontrar mate. Hay gente como que se las rebusca para elaborar el mate con lo que tiene. Suelen hacer hasta ahuecar las naranjas, los pomelos y hacen el mate de adentro. Entonces, al momento de cebar el mate, bueno, también un poco es utilizar el ingenio, ¿sí? Ponen la bombilla, yerba mate, azúcar a gusto. Hay quienes lo toman amargo, como bien dijimos recién. Hay quienes le agregan edulcorante, que ahí eso para mí es arruinar el mate. Hay quienes que le agregan miel también como otra opción. Y entre los agregados hay quienes le agregan yuyitos. Acá en Córdoba, por ejemplo, utilizamos la peperina, ¿sí? como saborizante del mate, o otro tipo de hierba serrana. Menta, burro, melisa, cedrón. Bueno, ahí podemos jugar bastante con la imaginación también. Hay quienes toman, por ejemplo, el mate de leche. En Santiago del Estero el mate de leche se llama mate miski. Hay quienes le agregan cascaritas de naranja, cascaritas de limón. Hay quienes le agregan café. Bueno, ustedes sabrán de qué manera les gusta tomar el mate, ¿sí? Por eso es que la base es la yerba y el agua caliente, y de ahí a jugar un poco con la imaginación. Si yo les digo esto a una persona que es misionero, correntina, me mata, pero bueno, el resto es como que nos adaptamos también a los gustos particulares y personales, ¿sí? El origen, como bueno, dijimos hace un ratito, los nativos guaraníes utilizaban estas hojas, pero un objeto de culto, ellos consideraban que era un regalo de los dioses. Entonces lo apreciaban mucho, la yerba mate, lo utilizaban como moneda de cambio, sin más allá de elaborar la bebida. Y bueno, los conquistadores lo que lograron, lo que identificaron es que los guaraníes tenían mayor resistencia
luego tomar esta bebida sagrada. ¿Qué significa esto? Que podían servir mejor para lo que eran las tareas que requerían esfuerzo físico. Entonces por esa razón es que permitían el consumo del mate, ¿sí? Bueno, el Ka significa yerba y Kamatis es la planta donde se obtiene la yerba mate. Los conquistadores aprendieron el uso. Después se lo difundió lo que es el virreinato del Río de la Plata. Tal es así que en la época de la colonia las damas antiguas tenían sus esclavas, sus negras, que les cebaban el mate. Y tenían todos esos mates, así que muy decoraditos, de plata, con incrustaciones, etcétera, tienen que ver con esta época, ¿sí? Bueno, fueron las primeras en tomar mate, y ellos lo que notaban, los conquistadores, los españoles, es que ellos siempre llevaban esa bolsita colgada, ¿sí? Junto con sus armas. Entonces eso es lo que les llamaba la atención. Mascaban las hojas y, como les explicó recién, las colocaban en una calabaza que estaba huecada, le agregaban el agua caliente y filtraban entre los dientes la yerba, o utilizaban esa canita huecada, que sería la bombilla de hoy. Bueno, lo que hicieron los jesuitas, dentro de lo que son los aportes que realizaron los jesuitas, es que identificaron la forma de cultivar el mate, ¿sí? Entonces comenzaron lo que es la producción más masiva de lo que era la yerba. Entonces eso permitió hacer una producción a grandes escalas de la yerba mate y abastecer todo el país, ¿sí? Bueno, más allá de toda esta historia, es una cultura o una costumbre que se ha arraigado dentro de nuestros hábitos y que hoy permanece. Y bueno, yo creo que nadie o muy pocas son las personas que no consumen mate, no hay nadie que no tome mate, y es como nuestro compañero habitual en horas de estudio, de trabajo, o también en reuniones sociales, como un componente que siempre tiene que estar presente, ¿sí? Y dentro de los postres que encontramos en la región del noreste argentino, aparecen la ambrosía, los huevos Kimbo, la leche asada, el dulce de mamón. En el caso de la ambrosía, es una receta que surge en los conventos. Muchas de estas recetas surgen en los conventos, y lo que buscaban por objetivo era aprovechar las yemas de los huevos, después las mezclaban con fécula, con azúcar, todas las yemas de los huevos que sobraban del proceso de clarificación de los vinos, ¿sí? Bueno, los huevos Kimbo, que son estos que tenemos acá también, se hace con almidón, con huevo, se los cocina y después se le agrega, como están ahí, almíbar, ¿sí? La leche asada, que es como una especie de flan que se hace al horno, que forma como una costrita en la superficie, un poco más grueso, no es tan suave como el flan, y se hace una costrita en la parte superior. Y el dulce de mamón. Bueno, acá terminamos con lo que es región del noreste argentino, y en el próximo video vamos a continuar con la región pampeana, ¿sí? Así que bueno, los invito a ver la parte 4 del video.